Madres de Jesús Sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. en esta tarde les damos la bienvenida a Mónica Paredes Y Yuli Mendoza. y tenemos dos invitados muy especiales, mi comadrita Teresita Jiménez y David Mijares. Muchas gracias por estar con nosotros, David y Tere. Mucho gusto. Al contrario, es un placer. Gracias por la invitación. Pues vamos a disfrutar esta hora, pero primero les invito a que ofrezcamos esta hora por nuestro Papa Francisco, por los sacerdotes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entramos en el corazón de María y desde ahí le pedimos al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente y mi corazón para que pueda comprender el mensaje que tienes para mí el día de hoy. Amén. 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 Pues vamos a conocer el testimonio enriquecedor de David Mijares, ¿verdad? Que eres siervo de la palabra. Así es. Muchas gracias, David, por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar por el principio. Platícanos de dónde eres, tu familia. ¿Eres de aquí de Monterrey? No, ¿verdad? Soy de aquí de Monterrey, aunque muchos creen que soy del Distrito Federal, que soy chilango. ¿Por qué? Viví allá 10 años, pero pues nací sí. aquí y a los 8 años me fui a vivir al Distrito Federal. Ujú. Y luego regresé nuevamente a Monterrey a hacer mis estudios universitarios. Pero soy oriundo de aquí, de esta ciudad. Eres regio. Regio, así es. Y entonces, ¿cómo fueron tus inicios en la vida de la iglesia, tu encuentro con Dios? Claro. Pues mira, Mónica, vengo de una familia católica, una buena familia católica. Soy el menor de 6 hermanos. Y mis papás pues siempre nos educaron, ¿verdad? El temor de Dios, participar en la Eucaristía Dominical, en los sacramentos, ¿verdad? De una manera, pues diría yo, como muchas de las familias católicas de nuestra sociedad, aquí en México. Pero ya acercándose, digamos, el tiempo de las decisiones más importantes, o de las decisiones más importantes en la vida de los jóvenes, principalmente en los años de preparatoria, pues yo comencé a hacerme las preguntas pues más profundas y fundamentales de qué quería hacer. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a Ajá. estudiar? ¿Dónde lo voy a hacer? Ya en ese entonces vivía yo en el Distrito Federal y prácticamente pues era casi el único que quedaba viviendo con mis papás. Pues se acercaba el tiempo de mi decisión y resultó que tomé la decisión, ¿verdad?, de regresar a Monterrey a hacer mis estudios. ¿Por qué? Porque en el Distrito Federal no ofrecían la carrera que yo estaba interesado ¿Qué era? en estudiar. Era ingeniero en sistemas electrónicos. Soy un ingeniero. Y me gradué y en fin. Pero estando aquí en Monterrey, pues fue, creo yo, el tiempo principal que Dios utilizó para que yo tuviese un encuentro personal con Él. Llegué al Tecnológico de Monterrey y provenía de una preparatoria marista, donde el ritmo de estudios era muy demandante y muy bueno. Pues teníamos clases de 8 a 1 corridas, o es hasta más temprano, de 7 a 1. Llego a la universidad y entonces comienzo a tener en ocasiones días en donde no tenía clases, o nada más tenía 3 clases. Entonces me quedó mucho tiempo libre en el primer semestre, que me dio espacio para comenzar a hacerme las grandes preguntas: hacia dónde voy, quién soy, qué quiero, a qué le tiras cuando sueñas mexicano, como dice. Sí. Y entonces fue que en esos cuestionamientos, mira, si alguien hubiera venido a preguntarme, David, bueno, ¿eres feliz? Pues yo les hubiera dicho, por supuesto. Claro. ¿Cómo se te ocurre preguntarme? Sobre todo a un Mijares, preguntarle si eres feliz o no, ¿verdad? Entonces, pues yo no tenía la madurez, la capacidad para reconocer que había algo que me hacía falta en la vida, aunque era lo que experimentaba, pero no tenía el valor
de confrontarme a mí mismo y ni mucho menos de reconocerlo ante los demás. Pues claro que soy feliz. Y pasó el primer semestre donde yo me comencé a hacer muchos de estos cuestionamientos. Comencé a llenar mi vida también con muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque en la prepa estaba yo involucrado en los scouts, en el equipo de atletismo, en clases de francés, en clases de alemán, en clases de guitarra. O sea, la gente me pregunta, ¿qué caricaturas veías cuando eras niño? Yo no fui de caricaturas, ni de bandas, ni de música. ¿Y cuáles eran tus cantantes favoritos? Yo me la pasaba siempre afuera. Fui una persona que me gustaban mucho los deportes, me la pasaba haciendo excursiones o afuera jugando con mis amigos. Y entonces llego a la universidad y lo mismo, me metí a un grupo scout nuevamente, a clases extracurriculares, pues para llenar mi vida. De lo que te gustaba, pero de llenarla. Exactamente. Entonces resulta que termina el primer semestre y el grupo scout en el que yo estaba involucrado, organizamos un tour al interior aquí de la República, pues para visitar algunas de las familias nuestras y conocer algunos lugares. Era el tiempo de Navidad, de vacaciones de Navidad. Dije, bueno, pues yo voy con ustedes. Y me acuerdo que en ese viaje yo tuve una experiencia que marcó mi vida de una manera muy importante. Fue como algo que me hizo abrir los ojos de una nueva manera. Me acuerdo que en ocasiones, ¿verdad?, estando pues ahí en algunos restaurantes o bares, viendo a señores, ¿verdad?, jugando cartas y apostando pues lo que mi papá ganaba en un mes, apostándolo en cada partida, en cada juego. Y además entre ellos hablando acerca de las experiencias que habían tenido con otras mujeres, a muchos de ellos enfrente de sus hijos, animando a sus hijos a que fueran como ellos. Es algo que dije, no puedo. Yo dije, ¿dónde crecí yo? Entonces me di cuenta que había sido criado, formado, pues en un ambiente muy protegido, muy bendecido. Sí, claro. Pero muy protegido, no había descubierto esa otra faceta del mundo. Entonces esto me hizo reflexionar mucho. Regreso a la casa de mis papás en esas vacaciones y una muchacha amiga mía, que hacía tiempo que no veía, me dijo, oye David, te invito a una velada de oración. Y dije, pues, ¿cuándo es? Y me dijo la fecha, y iba a estar todavía aquí en México, en el Distrito Federal, y con mucho gusto voy. Y resulta que era una velada de oración. Yo para aquel entonces todavía no había conocido a Jesús como mi Señor, como alguien personal, con alguien vivo. Pero estos fueron los antecedentes. Llego a esta velada de oración y estaban dirigiéndola un matrimonio que vivía en una comunidad de ex-drogadictos. Y este matrimonio, fundamentalmente lo que estaba tratando de hacer era ayudar a estos drogadictos a tratar de salir de su adicción a través de ayuda médica, pero también a través de acercarlos al Señor, a Dios. Resulta entonces que pues, gran parte de la velada de oración, toda la noche en oración, pues consistía en pues, estar en la presencia de Dios, orar por algunos de ellos, pero pues fundamentalmente estar en un ambiente de oración. En uno de los descansos, me acuerdo, a las 2, 3 de la mañana me salí y yo solo ahí, sentado, otra vez con estas preguntas existenciales, ¿verdad? Y recuerdo que esa fue la primera vez que yo tuve el valor de reconocer que no era plenamente feliz, de reconocérmelo a mí mismo, que había algo que me faltaba. Y la manera en que yo pude articularlo ahí, ¿por qué? Porque dije, ¿cuándo es, David, cuando eres más feliz? Bueno, soy más feliz cuando estoy con personas a quienes aprecio y a quien amo, ¿verdad? Con personas que me caen bien,
Pero al mismo tiempo comencé a darme cuenta que yo no sabía literalmente amar. Si alguien me hubiera preguntado meses antes, semanas antes, bueno, ¿en qué consiste la felicidad? Bueno, pues era lograr lo que yo había visto que mis hermanos habían logrado, lo que mis papás nos habían inculcado. Todos mis hermanos fueron lumbreras, mi hermano mayor, un doctor en ingeniería química, otro hermano con 2 maestrías en el extranjero, brillantísimos, mejores promedios, una hermana socióloga, una hermana psicóloga, otro hermano arquitecto con estudios de posgrado, y yo, pues el pilón, el último. Pues entonces la felicidad para mí consistía en lograr estos éxitos profesionales. Pero por primera vez comenzaba a darme cuenta que la felicidad fundamentalmente consistía en amar y en descubrir también el amor de Dios. Pero eran los inicios en ese momento. Todo en mi interior, y yo teniendo como este diálogo conmigo mismo y con Dios, creo, aunque en aquel momento no era consciente de eso. No era consciente de eso. Y al mismo tiempo me confrontó mucho este matrimonio que estaba ayudando a estas personas. ¿De por qué ayudan? ¿Por qué? Porque los vi, yo de unas personas que irradiaban alegría, paz, felicidad, entusiasmo. O sea, algo me decía, estos tienen algo que yo no tengo. ¿Y por qué se dedican a eso? ¿Por qué se dedican a eso? Y además, ni siquiera ellos habían terminado los estudios de secundaria. Entonces, todo mi paradigma de lo que significaba lograr la felicidad, pues lo estaba viendo derrumbarse en ese momento. Tengo como estas reflexiones personales en ese momento. Pues termina la velada de oración y regreso a Monterrey. Claro que en ese momento yo descubría que yo no sabía amar a las personas, porque no había ni 5 minutos en mis 24 horas diarias que yo dedicara a desarrollar mi capacidad de amar a otros. Y entonces, claro que me venía por la mente por ahí, bueno, entonces ¿qué hago? ¿Dejo de estudiar para irme al mundo, a aprender a amar, ¿verdad? Así como un hippie, ¿no? Mis papás me hubieran desheredado por completo, viniendo pues de esta tradición o de esta cultura, educación que nos habían dado en casa, pues que era donde los estudios siempre fueron algo muy importante para nosotros. Entonces, pues, regresé a mi segundo semestre y ahí tomé una clase optativa. Estudié ingeniero en sistemas electrónicos, ingeniero en computación y electrónica, y llevé una clase optativa de creatividad, porque había que llevar algunas optativas. Y en la primera clase, en un rompehielos que organizó el maestro para darnos a conocer unos a otros, y bueno, ahora quiero que cierren sus ojos, que se imaginen que están muertos. Ándale. ¿Verdad? Que están rodeados por las personas a quienes ustedes más quisieron y amaron en la vida, las personas más importantes para ustedes, cómo están siendo llevados al lugar de su sepultura. Dice, y ahora quiero que escuchen lo que la persona más importante para ustedes en la vida comienza a leer acerca de ustedes. ¿Bien? ¿Quién fue él en vida, por decirlo? ¿Qué hizo? Sí, exactamente. Entonces, mi mejor amigo comenzó a decir, pues no, David fue un hombre que contribuyó mucho al desarrollo de la ciencia, al avance tecnológico, y descubrió esta teoría y la otra. Pero yo por dentro, otra vez en una dinámica individual, yo con los ojos cerrados, por dentro decía, no es cierto, no quiero que se lea eso el último día de mi vida, por el amor de Dios, porque yo sabía que detrás no se estaban diciendo otras cosas que también eran ciertas, pero pues no se dicen a la hora que uno muere. Cosas como David no fue capaz de hacer feliz a su esposa, o de buscar el bienestar de los demás como el suyo propio. No fue capaz de amar a los que le rodeaban. No, siempre se dice lo bueno, pero no se dice lo malo. No se dice lo malo. Y decía, no. Y fuiste muy honesto contigo mismo de decir, no puede ser. No. Entonces yo dije, no, realmente lo que yo quiero que se diga el último día de mi vida, el día de mi muerte,
David fue un hombre que amó a los demás como a sí mismo, que buscó el bienestar de los otros como el suyo propio, que vivió para los demás y vivió para Dios. Entonces había algo dentro de mí que decía, eso es lo que yo quiero. Pero por otro lado había un reconocimiento muy honesto que eso no era lo que yo estaba viviendo. Era como, a veces hay unas dinámicas con jóvenes que uno le tiene que dar a un bate de béisbol varias vueltas alrededor y luego correr en una dirección, pero uno trata de correr en esa dirección, pero te mareaste y fuiste a otro lado. Vas en otra dirección. Querías una, pero no ibas hacia allá. Y te das cuenta que vas en otra dirección. Entonces yo me di cuenta ahí, pues sí, qué lindo, esto es lo que yo quiero, pero no estoy haciendo nada, no es mi vida el presente. Y luego el maestro dijo, bueno, ahora escriban lo que escucharon a esta persona decir. Y yo realmente escribí lo segundo, aunque no era lo que correspondía a mi vida, pero sí era lo que genuinamente yo quería vivir. Claro, mira, tuvo resultados esa dinámica. Sí. Al final, pues lo escribí y el maestro dijo, bueno, el que quiera ponerse de pie y leer lo que escribió, y de esa manera que nos íbamos a dar a conocer nosotros. Resulta que pues yo como que sentía que me ponían un fuego ahí, que debía ponerme de pie y leer mi escrito. El espíritu te movía. Ahora entiendo, después entendí que era pues ya Dios mismo, su Espíritu Santo, pero en aquel momento pues no lo distinguía. Entonces me puse de pie, leí mi escrito y como que al maestro le pareció así como muy formal, muy religioso, muy no sé qué. Como que bueno, pues muchas gracias. Pero al final, una muchacha se me acercó y me invitó a un grupo de oración que tenía el nombre muy original, que era el grupo de los viernes. Del TEC, ¿o no? Sí, nada que ver. Del TEC. De los viernes, pero era de oración. El grupo de oración. Y resulta que pues esa experiencia en el grupo, la invitación, pues me llevaron. Y cuando yo llegué a ese grupo de oración y conocí a las personas que ahí estaban, pude ver lo mismo que yo vi en este matrimonio. Vi personas que tenían algo que yo no tenía. Entonces, a través de este grupo fue que propiamente comenzó ahora sí, pues mi caminar con el Señor, mi instrucción, porque todo lo anterior, pues en cierto sentido fue un negocio de Dios conmigo. Fue preparando la tierrita exactamente. del alma, ¿verdad? Y a las pocas semanas, ¿verdad? Pues yo tuve mi encuentro personal con Dios cuando yo recibí pues un curso que se impartía. Éramos 25 estudiantes, había solamente un matrimonio. Oye, ¿de qué fecha estamos hablando? Estamos hablando de inicios, enero y febrero del 80, hace 37 años. Muy bien. Y en ese momento, ¿verdad? Yo recuerdo que en esas semanas, después de que hubo una ocasión en donde oraron por mí para que yo recibiera el Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo en mi vida, pues yo tuve un encuentro con Dios. Ahora sí, ya no me lo platicaron, y yo descubrí a Dios como un Dios vivo, como después recuerdo, ¿verdad? Que me decían, ¿no? El cristianismo es una persona que está viva y a quien puedes conocer personalmente, con quien puedes tener una relación. A esa persona yo la conocí. Entonces, en aquel entonces también, si me hubieran preguntado antes de mi conversión, ¿tú qué querías? Pues ya les había dicho, terminar la universidad, seguir los pasos de mis hermanos y de mis papás, irme a hacer un doctorado en Alemania, pues todo por el área profesional. Tengo mi conversión, entonces ese idealismo que me fue inculcado de familia, pues se convirtió en la imitación de una persona. Quiero ser como Cristo, hablar como Cristo, vestir como Cristo, relacionarme como Cristo, vivir como Él, ser otro Cristo. O sea, literalmente yo sí consideré el momento de dejar los estudios, ¿verdad? Como para pues aprender y meterme más en esta vida. Pero pues no fue... No era por ahí el camino que Dios tenía para ti. Pero entonces, ¿En ese tiempo hablaste con algún sacerdote o no?
En ese entonces sí hablé con un sacerdote que fue el padre José Abramo, que fue el párroco después de Jesús Nazareno en el Realito por muchos años, y ahora está en la casa del sacerdote. Pero entonces, ¿sí consideraste el sacerdocio o nada más dijiste algo que me entregue totalmente Sí. a él? La verdad es que todavía mi vocación, ese fue como mi encuentro con Dios. Lo cual Nada es lo de- más importante. Así. Sí. Pero todavía vocacionalmente, yo creo que la semilla de mi vocación Ujú. se remonta a ese tiempo. Ok. Pero en aquel entonces, pues yo lo que estaba más bien era querer responder lo más plenamente posible como discípulo de Cristo Anda. en el contexto en el que yo lo había conocido. De este grupo, pero que en aquel entonces no se llamaba la comunidad GESED y que ahora es la comunidad GESED, que tiene más de 1000 adultos. Si contamos niños y adolescentes, llegamos a los 1500. Y si contamos a todas las personas que ayudamos, a lo mejor hablo un poquito más de eso, pero más adelante. Sin embargo, fue entregarme por completo precisamente a una vivencia comunitaria. Había varios de ellos que vivían juntos en casas en aquel entonces, eran estudiantes todos, y que vivían una vida, digamos, Más cristiana. donde oraban por la mañana juntos, compartían los alimentos, los 3 alimentos juntos, oraban la liturgia de las horas juntos. Llevábamos casi una vida semi-monástica, pero siendo estudiantes, y eso me cautivó. Y posteriormente se comenzaron a unir familias, ¿verdad? Familias. O sea, con sus inició hijos, siendo jóvenes. completamente, y algunos de ellos se comenzaron a casar, formaron familias, y otras familias se comenzaron a agregar, pues al grado de que hoy, después de 38 años, pues fundamentalmente es una comunidad de familias, aunque sí hay muchos. Pero entonces empieza en el TEC, en ese grupo de los viernes. Ahí comienza. Y David junto con ellos. Sí. ¿O cuántos años llevaba? No, pues ya se llamaba 4 GESED. meses, ¿no? ¿No? El grupo de los viernes, ok. O sea, cuando No, tú sí, entraste, ¿cuánto tiempo llevaba ese grupo? 4 meses. Ándale. Entonces llegué casi al inicio. Sí, claro. Sí. Y ya tenían así como definido el carisma como tienen ahora, porque hicieron por ti oración tipo carismática. Exactamente. No, que es que descienda el Espíritu Santo Sí. para que tengas un encuentro Y personal apenas, con Cristo. apenas todavía en ese año se estaba dando el ojo de la renovación, porque Pues desde los 70, sí. sí, pero pues ya ves que o sea, digo, va llegando despacito, porque aparte, digo, eran los raros, No, ¿verdad? definitivamente. No, Sí, Venía de sí. Estados Todavía lo Unidos, seguimos ¿no? siendo para muchos, pero sí, así. Venía como Sí. de Estados Unidos, ¿no? Ok. Sí, porque ahorita quiero Sí. que me platiques, que ahorita que nos cuentes la evolución de tú. Mira qué padre, porque ya empezamos tú iniciaste tu encuentro con Dios ya en GESED, Así ¿no? es, así es. Y encontraste a estos chavos que vivían en comunidad, Así es. pero nada más. Así O ya es. tenían algo formal, no. No, claro. Como lo que el tienen llamado ustedes sí queríamos formar comunidad cristiana, y teníamos una visión, porque algunos de ellos ya habían ido a conocer otras comunidades en otros lugares, principalmente en Estados Unidos, en Michigan, que es donde tiene origen este movimiento de comunidad. Mismo, el primer año que comencé a participar ya en el grupo, en el verano nos íbamos a conocer otras comunidades para ver cómo se comía comunidad cristiana. Pero sí, desde el inicio era muy claro la visión de poder vivir. ¿Qué es comunidad cristiana? Es una relación de amor comprometida unos con los otros en Cristo. Se Es ayudan una a vivir relación en de Cristo. apoyo, pero comprometida, una relación de alianza. Nuestras comunidades son de alianza. Desde el momento, desde el día 1 que comenzó la comunidad, había un compromiso, una alianza de apoyarnos unos a otros. Y yo llevo 38 años de haber hecho esta alianza y este compromiso, y que es la razón de ser que nos mantiene unidos los unos a los otros, de apoyarnos en las buenas y en las malas, ayudarnos a ser buenos cristianos. Y entonces todo gira en poder tener, pues, a la inspiración de las primeras comunidades cristianas, de Hechos 2 y Hechos 4, Hechos de los Apóstoles, Sí, donde compartíamos la vida. Entonces no únicamente somos un grupo en donde de vamos alabanza, sí. de alabanza, no, para nada. O sea, hay un compromiso muy serio de apoyo para poder ser los mejores discípulos
Y también un llamado comunitario que es transgeneracional, donde buscamos que padres, hijos, abuelos, todos podamos vivir, ¿verdad?, el llamado comunitario. No es únicamente para una etapa de la vida, sino es un llamado para las familias. Oye, ¿y ustedes consideran que tienen un fundador o era un grupito de muchachos con esa inquietud? Sí, creemos que aquí en Monterrey hay, digamos, como dos fundadores principales, 2 o 3, que fueron los que primero iniciaron, ¿verdad?, comenzaron a reunirse, a orar, 2 o 3 de ellos en el TEC, en las aulas del TEC, que son Manuel de Urquidi, Arturo Valdés y Alejandro Vázquez, que son como los que comenzaron, y también unas 2 o 3 hermanas o muchachas ya casadas ahora, que son la esposa de Manuel de Urquidi, Adriana de Urquidi, también la esposa de Arturo Valdés, que es Olga de Valdés. Barrera de Valdés, así es. ¿Y ellos recibieron la inspiración o vieron estas comunidades que dices tú de Estados Unidos? ¿O cómo es que se aliaron con ellos para saber cómo le hacían? Exactamente. Bueno, los papás de Manuel de Urquidi, ellos fueron los primeros que tuvieron el contacto en Estados Unidos. Se enviaron a su hijo una vez, un verano o varios veranos allá. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya estábamos aliados acá, queriendo comenzar algo parecido a ellos. Y esta red de comunidades es una red de comunidades internacional que tiene más de 80 comunidades en el mundo, pero en cada uno de los lugares pues tiene un fundador o fundadores locales. Claro. ¿Verdad? Pero ¿y tienen algo en común? ¿Qué es lo que los une? Pues nos une varias cosas. La alianza, este compromiso. El compromiso de pertenecer. También tenemos un proceso de iniciación que es el mismo en todas las comunidades, que es un proceso como de 7 años. Como que es una formación básica igual en todos. En todas las como para que todos estén en la misma sintonía, en el mismo carisma. Exactamente. Y también tenemos todos una misma espiritualidad, que es una espiritualidad bíblica, carismática, comunitaria, o sea, ciertos rasgos que compartimos, ¿verdad? Y también tenemos como ciertas estructuras internacionales que nos hacen experimentar que en realidad somos parte de una misma obra internacionalmente y no únicamente una obra localmente aquí en Gesed. Muchas de nuestras actividades son actividades que son translocales, es decir, son de varias comunidades. Ahora en el verano vamos a tener una conferencia, un retiro para adolescentes, donde van a participar de 13 o 15 comunidades de todo México, y va a ser en Jalapa. Vamos a tener unos campamentos que van a ser en otra ciudad. Entonces tenemos mucha participación, hay una conciencia muy grande de que no únicamente somos nosotros aquí en Gesed, aún cuando somos una de las comunidades más grandes en todo el mundo, hemos crecido mucho. ¿Se llama Gesed en todos lados o cada uno le pone su nombre? Cada comunidad es independiente en algunos rasgos también. Es autónoma. Es autónoma, sí. David, pero hay elementos en común. O sea, tú te gradúas, ¿verdad? Así es. O sea, terminaste tus estudios y luego. Pero ya formabas parte de esa comunidad, ¿no? De Gesed sí. Pero de vivir en comunidad. De vivir con los chavos estos que vivían juntos. No, yo comencé a vivir con ellos desde el principio. Desde o sea, eran roomies, ¿hace cuenta? Así es. Y esas casas las seguimos teniendo desde hace 38 años. Sí, tenemos aquí 4 por casas de hermanos y de hermanas. Pues yo vivo en una aquí a 2 cuadras. Sí. Entonces tenemos Tú eras estudiante, todos como eran ustedes se llaman laicos consagrados. Pero eso ya es está en mi vocación, todavía no llevo a mi vocación. No, hombre, a ver, vámonos por partes de la vida. Sí. Esto fue como mi encuentro con Dios y digamos mi llamado comunitario. Claro. Y dentro de ese llamado fue que yo experimenté el llamado a la vida consagrada. Hagan de cuenta que me sucedió como descubrí la vida comunitaria y de repente escucho que existen hombres que se dedican tiempo completo como consagrados a servir y a trabajar dentro de estas comunidades. Sin pensarlo, yo dije, yo quiero conocerlos. ¿Verdad? Pero pues parte de lo que hacemos nosotros también, ahora sí como consagrados, es que no permitimos
que nadie nos conozca sino hasta que se gradúen. ¿Por qué? Porque muchos que van a conocer a los siervos de la palabra, estoy adelantándome un poco, ¿verdad? Sí. Pues se dan cuenta que no es su llamado, pero cuando menos tienen una profesión Claro. que los pueda sustentar, ¿verdad? Ujú. Si no es su llamado, pero bueno, Claro. entonces por eso yo terminé yo decía, "Oh, yo los quiero conocer", termina tus estudios y luego vienes a conocernos. Mira. Me gradué. Y ahora sí que recuerdo- dices, recuerdo, Pero si apenas estaba empezando la comunidad de Gesed, ya existían entonces ustedes. O sea, los consagrados. pero fue en otro lugar. Ah. En Gesed no había nadie. Aquí en Yo Monterrey no escuché- había. No había. Aquí yo escuché que había hombres consagrados, pero todos en Estados Unidos. Ah, Yo dije, A ¿cómo esos se quería ir a pero conocer. parte de estas comunidades, digo, porque creo que se llama Espada del Espíritu, ¿no? La Es la espada, comunidad. la internacional se es- llama la espada ok. del espíritu. O sea, y los que tú conociste fueron los que estaban en Michigan. Exactamente. Ah, Pero conocí la comunidad como un todo, pero también ahí conocí a uno o a dos que eran laicos consagrados. Ujú. ya graduando. De hecho, en los viajes que hacía en el verano pude conocerlos un poco. Y ahí fue donde descubrió que existían. Exacto. Entonces me graduó y estando aquí, recuerdo que le llamé a mis papás que vivían en el DF, le dije, pues quiero ir a visitarlos y quiero hablar con ustedes. Los quiero invitar a cenar. Ah, no, mis papás se pusieron bien nerviosos, ¿verdad? Porque también tengo todo otro testimonio con mi familia, muy bonito, pero bueno. Y entonces resulta que llego con mis papás y les digo, ¿verdad? Aquí está mi título, ya me gradué, pero pues, papá, quiero considerar la posibilidad de vivir una vida dedicada a Dios, y para eso quiero irme a Estados Unidos. Ujú. Y mi papá pues me dijo, pues David, qué bueno que quieres dedicar tu vida a Dios, oye, pero pues, ¿Qué necesidad de irte hasta... ¿qué necesidad de irte a Estados Unidos? No eches, estudia una maestría mientras estás allá, no eches, pues, por el resumidero tu título. Tus Y 4 mira, años que tus me 4 costaron años, tan exacto, caros. Exactamente, Sí, exactamente. sí, sí. Y mira, papá, si no es lo mío, me voy a hacer un doctorado, no te preocupes, pero quiero probar. Y luego le digo a mamá lo mismo, y dice, pues mi hijo, qué bueno que quieras servir mucho a Dios, pero pues cásate, Sirviendo a Dios. sirviendo a Dios. Y digo, mira mamá, quiero ver si es lo mío, y si no es lo mío, me voy a casar y voy a tener muchos hijos. Te va a dar muchos nietos. Muchos. O sea, ¿cuántos Pero- años tenías cuando pasó eso? 23 años cumplidos. Así es. Entonces, total, pues me fui a Michigan a conocerlos a ellos, Ujú. a vivir ahora sí con los siervos de la palabra, con los hermanos consagrados, que formaban parte también, eran los laicos o somos los laicos consagrados de las comunidades de la espada del Espíritu. Con los siervos de la palabra yo soy, digamos, como un laico consagrado aquí de Gesed y vivo con otros 14 hermanos. Aquí. Todos ellos, algunos ya tomaron su decisión definitiva, Ujú. sí, So, un compromiso de por vida. Ok. ¿Son como votos o como Son promesas. promesas? Así, Compromisos. compromisos o compromisos. Pero no son como las de los religiosos, que hacen sus 3 votos de... Sí, hacemos también Ajá. Promesa de vivir en sencillez, en castidad y en obediencia. Ujú. Pero son promesas privadas. Sí. ¿Verdad? Algunas otras órdenes son ya promesas más públicas. Más Nosotros- eclesiales. Más que- eclesiales. Ajá. Exacto. Nosotros somos los laicos consagrados de nuestras comunidades y fundamentalmente pues vivimos para servir en el contexto de nuestras comunidades. Mm. Y ahí fue donde la gente me pregunta, ¿y cuándo escuchaste este llamado o algo así? Pues yo pienso que Dios puso la semilla en el tiempo de mi conversión. Y cuando yo descubrí el llamado comunitario era como, oye, nadie me dijo que existía la carrera de medicina y de repente me encuentro un médico y le digo, Yo hubiera yo querido... hubiera querido. Dice, ser bueno, médico. pues todavía puedes, pero termina tu carrera por acá, Ujú. por si acaso termina no gustándote la medicina. Claro. Y realmente, ¿verdad? Si me preguntan ustedes, Sí, yo te pregunto. yo suelo decir, ¿verdad?, que el Sí. regalo más grande de mi vida ha ¿Cuál es sido el regalo más grande de tu vida, David? haber conocido
haber tenido un encuentro personal con Cristo. Claro. Pero el segundo regalo A más ver. grande de mi vida fue, creo yo, es la gracia que Dios me dio de haberme invitado a vivir exclusivamente para Él. La gracia de vivir con un hombre consagrado. Ese Si llamado, esa 100 vocación. Sí lo ven. vidas me Ujú. hubiera dado Dios, o Mm. me diera Dios, 100 veces volvería a optar por escoger la vida que me da, por la oportunidad que me da, el espacio que tengo como consagrado de poder dedicarme a servir a los demás, pero principalmente poder dedicarme a Dios. Oye, David, y me da una curiosidad. En esta vida, en esta conversión, ¿verdad? Mencionas pues cómo la vida de comunidad pues es donde se abre, ¿no? Tu vida con Dios. Pero nosotros pues somos bien eucarísticos, ¿no? O sea, nos gusta mucho saber, Claro. ¿no? Tu vida con Jesús Eucaristía. Entonces, en ese proceso que tú tienes, Claro. pues cuéntanos. Claro. ¿Cuál Bueno, fue tu pues relación con en Jesús casa Eucaristía? tenemos el Santísimo, ¿verdad? Ajá. Desde que teníamos casas de formación de Ujú. jóvenes, ¿verdad? Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de tener pues, al Santísimo ahí en nuestra capilla. Entonces, ¿Y ha tienen formado parte. tienen algún sacerdote asesor o que sea así como afín a ustedes y les celebre la Eucaristía? O ustedes se acostumbran más bien, tipo, si ir a la parroquia que les pertenezca así por la ubicación de su casa? ¿O cómo es Pues esa ambas relación? cosas. ¿Mm? Digo, la comunidad GESE Mm. ha tenido desde siempre un asesor. Ok, Padre Abraham y después el Padre Manuel García, que es el asesor actual. ok. Y entonces nosotros tenemos como comunidad Eucaristías, pero con cierta regularidad, en la comunidad GESE. Pero también en la casa nuestra tenemos Eucaristías en nuestra casa, pero todas las semanas vamos. Es difícil conseguir o que haya un sacerdote que pueda estar, no celebre misa en casa, aunque Claro, con es frecuencia difícil. van. Pero lo que sí es que nosotros más bien vamos como hombres consagrados, como laicos consagrados, a San Juan Bosco en este caso. Pero y entonces tu relación personal con Jesús Eucaristía, o sea, en este descubrimiento de comunidad, ¿cómo lo llevas? Pues fue muy importante, sobre todo, exponerme a la presencia eucarística. Yo todos los días, ¿verdad? Todos los días, estoy al menos media hora Expuesto ante el Santísimo. Ahí estoy, así. En la casa no lo tenemos expuesto. Pero Están en el tenemos sagrario. Está en el sagrario. Todo es lo primero que hago en mi vida de oración, en mi relación con Dios. Me levanto, me visto, media hora yo solo, sin nadie más, ahí en el cuarto, antes de que comiencen todas las actividades cotidianas de nuestras como comunidad, porque como siervos también tenemos pues un patrón de vida, de oración, de servicio, de vida comunitaria, vida conjunta. Entonces tuvo un lugar muy preponderante y lo sigue teniendo en mi vida de oración, en mi relación con Dios. Oye, David, y entonces cuando tú vas a conocer estos consagrados de Michigan, entras con ellos a saber cómo se vive. Así es. ¿Y en qué momento decides, o deciden ellos, no sé cómo le hacen, ya estás listo, Claro. vete a Monterrey? O bueno, no, porque no sé, Claro. ¿viniste tú aquí a Monterrey a fundar o a iniciarlo aquí? Así es. Eras tú de los primeros, ¿no? Así es. Ujú. Porque aparte ellos no todos eran católicos. Así es. O sea, tú eras, tú tenías ese deseo, Así pero es. ellos son cristianos, o Así sea, es. no católicos. Así es. Esa es otra aclarando ese faceta. punto. Ujú. Aquí en Monterrey todos somos católicos y Sí. es una casa católica, Sí. Ujú. pero existen comunidades que son ecuménicas y también existen casas de siervos de la palabra que son Mixtas. ecuménicas. Ándale, ecuménicas es la palabra correcta. Así es. Ajá. Entonces, Híjole, ¿cómo le aquí, hacen? Qué ¿verdad? respeto tan grande deben de tener, qué Exactamente. maravilloso. es un testimonio de unidad Wow. impresionante, ¿verdad? Pero, ay, se me olvidó otra cosa que... ¿cómo fue? Bueno, entonces resulta, hay toda una formación. Formación en los siervos de la palabra. Ok. Son, después de graduarnos, Ujú. 7 años. El proceso son 7 años. Como un tipo Ay. seminario. Es un tipo seminario, exacto. Aprendes El proceso es que muy largo.
Filosofía, teología. Teología, Ujú, nuestra espiritualidad. ujú. Aprendemos varios otros cursos que tienen que ver mucho con la vida en común que tenemos, porque vivir 18 juntos no es tan sencillo. No se les dan psicología. Antropología. Antropología. Entonces, sí hay una formación académica, pero hay una formación muy fuerte, Ujú, ¿verdad? En lo que es en la persona humana, en el carácter. claro, O sea, queremos que un siervo de la palabra sea cierto tipo de hombre, claro. ¿verdad? Y Lo la van verdad es que modelando, muchos- lo van modelando. Todos ustedes se parecen. Claro, es lo maravilloso Sí. de los carismas, Así ¿no? es, Sí. todos ustedes son iguales. Claro, qué padre. ¿Verdad? Pues eso es lo que queremos, ¿verdad? Ujú. Oye, pero ¿cómo? O sea, lo que se me hace tan increíble es como tú, que eras católico, encajaba, ¿verdad? En ese mundo que era, pues, cristiano, o sea. Sí, ahora, es cierto, sin embargo, la mayoría éramos católicos. Los que estaban ahí. Así es, en general en nuestras comunidades, el 80-90% somos católicos. Pero en tu formación allá, o Ah, sea, ya. sí. Claro, bueno, también tenemos formación específica para cada una de las denominaciones Ajá. cristianas. Porque, digo, me llama la atención, digo, y más que me ha tocado ver, digo, testimonios, por ejemplo, hay algunas diferencias, pues, en teología y cosas, ¿no? Entonces, Así es. Entonces, por ejemplo, llegaba el domingo, nosotros íbamos a la Eucaristía Dominical nuestra Ujú. y recibíamos catequesis propia como católicos. Pero había algunos luteranos pues, que se iban al servicio luterano, ¿verdad? Entonces no podíamos compartir todo porque no somos una iglesia, somos una comunidad claro. donde hay miembros de diferentes iglesias. Qué interesante, Y el sí. arzobispo de ahí, o sea, De Michigan. Nos de ama Michigan. rotundamente. Sí, digo, pero no es el mismo, sigue siendo el mismo de hace 30 años. Nos han amado rotundamente. Muy bien. Continuamente y Continuamente, Gracias a Dios. exactamente. Sí, sí, sí. Porque, digo, eso algunos a lo mejor no lo ven bien, o sea, esa comunión, ese ecumenismo, ¿no? Sí. Yo creo que en nuestros países latinos ahí todavía no hay una madurez como si la hay un poco más en mi experiencia en los países anglosajones, en Estados Unidos. Pues porque aquí muchos católicos han dejado lastimosamente la fe, pero entonces muchos no existe el respeto, la cordialidad y el compromiso. Ahí tenemos un compromiso explícito de no hacer proselitismo. No te puedes cambiar. Y es lindísimo, por ejemplo, escuchar a un luterano decir: tienes que ser el mejor católico que exista. Y hay de ti si no eres el mejor católico. El mejor testimonio de lo que estás... Como católico. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, pero esa realidad no se vive tanto Acá. en países latinos. El celo por el... Así es. Pero por yo creo la que fe una de del las pueblo. cosas que más rompen el corazón de Dios, Claro. si leemos, si somos honestos Sí. y leemos los evangelios, Jesús tenía una pasión por la unidad. Por la unidad. Impresionante. Que Sí. todos sean uno. Padre, que todos sean uno. Tiene una obsesión por la unidad. Yo creo que entonces la desunión es una de las cosas que más aflige Sí, su corazón. su corazón y que yo creo que más Su evangelio. que no ayuda al testimonio de otras personas. Eso- Claro, porque así como tienes que amar al pobre, ¿no? Ajá. Al de la Sí. otra cultura, pues al de la otra Exactamente. denominación cristiana, que al finalmente lo que te une es el amor Sí. a Cristo. Qué Pues tenemos, por maravilloso ejemplo, testimonio. una casa sí. como nosotros, Ujú. también en Filipinas, pero pues allá también es una casa católica, porque el entorno filipino es Sí, muy sí, hay parecido. mucho católico en Filipinas. Ahora, si algún hermano separado quisiera entrar como consagrado laico, aquí en Monterrey pues no hay una casa. O Así sea, hay. es. No, quizás lo invitaremos a vivir con nosotros, pero sabiendo que somos Con el una mismo casa respeto. católica. Ujú. Él tendría que ajustarse. Sí. Y ya luego se iría a Estados Unidos Ajá, y probablemente pues viviría en una casa que sí fuera más ecuménico. ecuménica. Y por ejemplo, hablando así de lo que caracteriza es la relación con María. Ajá. ¿Cómo la han llevado ustedes? ¿Está más discretita o si está así bien presente María? La animamos mucho a nivel personal, Ujú. pero mucho a nivel personal. Tenemos toda una
espiritualidad mariana, Ujú. pero dada que nuestra espiritualidad es más carismática, cristocéntrica, ¿verdad? ¿Es cristocéntrica Celebramos- o es del Espíritu Santo? A ver. Bueno, Ah. cristocéntrica, Ajá. pero oramos al Padre Ajá. en el Espíritu Santo a través de Jesús. Ok. ¿verdad? Ujú. Pues es Entonces, trinitaria, pero Es sí, trinitaria. es trinitaria, exacto, es como debe trinitaria. ser. Ujú. Trinitaria completamente, porque Ok. tenemos un énfasis en Jesucristo muy fuerte, Y el pero Espíritu nuestra Santo es- espiritualidad, Ujú. ¿verdad? Es Reconocimiento del Espíritu Santo como el Exactamente. O sea, santificador. para ser parte Ujú. de nuestras comunidades, de los siervos de la palabra, tuvimos que haber tenido la experiencia de haber recibido la efusión del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando Ujú. oramos, pues ustedes conocen mucha de la música de Gesed, me imagino. Claro, Sí, toditita. Es más, nosotros los siervos de la palabra tenemos 2 CDs también que hasta hemos grabado, le hemos hecho un Ay, poco me a- dijo Teresita que habías escrito una canción. Le dije, ¿entonces también canta o qué? Una. ¿Tienes? compuesto algunas. Ahorita no dices cuál. Entonces, ¿Pero las también, compones nada más o las cantas tú o se las das a Jesse para que las cante o cómo? pues, las cantamos comunitariamente. Como consagrados. Exactamente, Ok. pero también como comunidad Gesed. Y los invitan a cantar con ustedes. Exactamente. Claro. Esas son parte de los cantos que tenemos cuando nos juntamos para hacer oración. Yo creo que una de las grandes bendiciones que nos ha dado de nuestra espiritualidad es la música. Fíjate, Yo nada creo más, que son tan La música fecundos. también, gracias a Dios, pues ha llegado a ser una bendición pues, para toda la iglesia. Sí. Muchos de los cantos de Gesed se cantan en Sí, muchos sí. lugares. Sí. A Dios las gracias. Tienden a ser cantos muy bíblicos, cantos centrados en las escrituras. O sea, Fíjate que yo he sentido, digo, algunos de los... dije, y unos lo siento más que otros, pero hay unos que se sienten tan ungidos del Espíritu Santo. O sea, cuando... ¡Qué bárbaro! O sea, cuando estaban haciendo ese, Ujú. el Espíritu Santo se derramó ahí. Sí, porque... Y se está derramando en ti, manita, sí, porque Sí. pasa con esos Sí. discos que como muchos se enfocan en escritos también de santos, ¿verdad? Así es. Digo, tenemos uno de la espiritualidad de la cruz, Sí. de Conchita Cabrera y de Padre Félix. Así es. Me ha pasado mucho con esa música que a mí en lo personal sí me gusta mucho, que ahí la traigo en la camioneta escuchando, y llega un momento en que clic, Dios me habló a través de esa canción, Ajá, ajá. ¿no? Sí, Y sí, entonces ahí es donde yo digo, estaba ungido, ¿no? Lo que pasa es que era el Ya. momento en que Dios me iba a hablar a través de esa canción Exacto. para decirme todo lo que dice. Y que ya se lo dijo una santa o un santo y ahora me lo está diciendo a mí, ¿no? Pero fíjate, yo recuerdo una vez, porque se me olvidó el nombre de este muchacho de los que están ahí, de los Federico. principales, Federico, sí, platicaba cómo escribió algunas canciones de Santa Teresita. Ujú. Entonces, cómo pues el Señor le va guiando Claro. y algunas las escribía casi de corrido, o sea... Claro, eso tiene una, Pero tú, un David, don y una sensibilidad ¿y tú, que David? yo no he visto casi. Sí. ¿Y tú en cómo ninguna- escribes? Ay, ¿Tú no, cómo yo- escribes? A ver. Yo suelo decir que Luego a veces invitamos a hacemos- Federico. A veces Sí. hacemos la distinción Sí. entre don y carácter, al Ujú. menos para enseñar a los muchachos. Ujú. Por ejemplo, alguien puede ser muy jovial y tiene el don de la jovialidad, por así decirlo. Y algunos otros tenemos que esforzarnos, es decir, Para ser joviales. para ser joviales, es decir, es algo que se logra con el carácter. Sí, Con la esa formación es del carácter. la distinción. Ujú. El don es algo que ya traemos. Ya lo traen. Sí, Tenemos ese los talento, ojos azules, pues yo claro. lo hice, no No hiciste no me nada. esforcé nada. El que es más Y amiguero, el más carácter abierto y es- así. Bueno, Ujú. Federico Tiene el don. El don, el claro. carácter también. Sí. Yo suelo decir que yo, más todos los cantos, ¿verdad?, que he escrito, pues han sido más por carácter, ¿no? Yo tengo que trabajarlos, a veces me tomo semanas, literalmente meses, donde estoy con un canto y ahí lo dejo, y regreso a las 2 semanas, veo, A ver, o sea, y es- y a veces, o sea, ¿Y por qué, Hay y por qué tener que Ujú. componer Escribir. algo? Sí, ¿por qué? buena pregunta, Sí, digo, Bueno, porque si no tienes el porque don. tengo el deseo de hacerlo. Ok. Y hay ciertos pasajes, todos mis cantos literalmente son
pasajes bíblicos. Que los ves y dices, yo quisiera un canto para este, ¿no? Sí, pero no tanto yo quisiera, sino que Dios me ha hablado mucho a través de ese pasaje Y te que mueve. quiero poner música. Dime cómo cuál, a ver, dime. Sí. Dinos a todos aquí los radioescuchas. Exacto, Sí. como cuál. Pues, A ver, Teresita, ¿cuál quieres que cante? por ejemplo, No, que nos No, diga pero- él, ¿cuál sí. pasaje? pues, Colosenses 1, la primacía. Pero de ¿qué dice? Cristo. ¿Qué dice? Tú eres imagen de Dios invisible, Ay, sí, sí, primogénito de sí, todo. me encanta esa. Bueno. Tú eres Imagen imagen de- de Dios. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de Gloria. Salmo 24. ¿Esas tú las compusiste? A ver, ¿y cuál otra? La Salmo imagen de cinco. Dios invisible está hermosa. Yo no Salmo la he 51. escuchado. Voy a tener que escuchar. Salmo 51, misericordia, Señor, que he Pecado. Esa sí me la sé. Tenme piedad, oh Tu Señor. amor. Ay, qué bonito. Es Sí. verdad, está el canto, también es la oración de San Agustín, ¿verdad? De tarde te amé. Ah. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Ay, esa no la escuchan. Está- David, vale. y ¿sabes qué me gusta mucho de Gesed? Y tú dime Sí. si es característica común. Lo carismático Sí, es tan renovador, así que que no es ruido por ruido. exacto. No es levantar las manos por hacer escándalo, ¿me entiendes? De que se les levante la sensibilidad de la gente. Sí. No. Los van llevando en un proceso de realmente levantar el corazón a Dios y que solo no puedes evitarlo levantar la mano, ¿no? Es que hay una confusión en ocasiones cuando se piensa que carismático, Ujú. son los que alzan las manos, Ujú. son los que oran en voz alta, y los Lenguas. que cantan y aplauden. Pero, Ajá. sin embargo, A ver. o sea, alguien puede no ser carismático y levantar las manos, Ujú. orar en voz alta. Es decir, lo carismático habla mucho de tener una relación viva con Cristo y de dejar que el Espíritu Santo sea que también nos ayude a orar a Dios, Ujú. ¿verdad? Es decir, habla de una relación íntima con Dios y que no simplemente, alzo las manos, yo soy carismático y el hombre ni siquiera tiene una relación personal con Dios. Entonces, y también, claro está, tiene que ver con los carismas, Ujú. ¿verdad? Con los carismas de los que nos habla San Pablo, ¿verdad? Uno de ellos, que es probablemente el que más se menciona, pues es el carisma o el don de lenguas, que es un Ujú. don de oración. Pero dime una cosa, ustedes, por ejemplo, nosotros conocemos a los misioneros del Espíritu Santo, Así es. mas no significa que ellos, como del Espíritu Santo, carismáticos. sean celestes. ni que tengan don de lenguas. Exactamente. Y entonces ustedes, Muchos sí, no es como un requisito. Tienes Ok. que tener don de Pero lenguas. Todos volvemos ellos- al don que se te regala, ¿no? Exactamente. Fíjate, y yo tengo una comadre Ajá. que inició también aquí en Monterrey hace muchos años sobre la renovación, y ella me decía una característica de todo carismático, y a mí me gustó mucho lo que ella me decía. Dice, toda oración carismática te lleva a la contemplación, y toda contemplación te lleva al carismático. Entonces, ahorita que tú haces esa descripción de lo que es ser carismático, Sí. pues yo te estoy escuchando, yo estoy escuchando la descripción de una oración contemplativa. Y- En otro, digo, obviamente con otro matiz, ¿no? Exacto. a ver, Pero dinos cómo es. Sí, no, es que precisamente hablaba con alguien acerca de esto hace 1 o 2 días. Ujú. A veces entendemos la contemplación precisamente, digo, no soy un experto en ello, pero la contemplación es fijar nuestra mirada en Dios, levantar nuestro corazón a Dios, más allá de nuestras palabras textuales. Ujú. ¿Verdad? Es como simplemente mantener una mirada amorosa en Dios, ¿verdad? Que en el caso de los contemplativos, como normalmente los entendemos, pues es en silencio. Ujú. Estás en silencio, que es, por ejemplo, yo todas las mañanas, Haces tu frente al oración Señor, hago mi oración contemplativa en silencio. en esa media hora, quiero decir, también tenemos otro tiempo de oración litúrgico, tenemos Ujú. una liturgia, oramos los salmos, etc. Y una oración comunitaria también, de cantos, de Eclesiástica, alabanza. sí.
Pero el carismático es contemplativo, por ejemplo, cuando ora en lenguas, deja de orar en un lenguaje que entienda su mente, está orando en lenguas, entonces puede estar orando en lenguas y estar fijando su mente y su corazón en Dios. Entonces es contemplativo. Exactamente, sí. Al tiempo que está Sí. haciendo oración. Sí. ¿Verdad? Entonces es una contemplación, yo estoy de acuerdo. Sí, Sí. y fíjate, ahorita, bueno, lo acabo de escuchar de un sacerdote que él decía, ¿no? ¿Qué es la vida contemplativa? Es muy sencillo, dice, es cuando el alma le dice ya, tiene esa relación de intimidad que Jesús quiere que tengamos, donde le dice a su Padre, Abba, Padre. O sea, ese ya es contemplativo, Así es. ¿no? En el carisma propio, ¿verdad? De cada comunidad. Así es. O Así sea, es. el que es en silencio, el que es carismático Así es. y así, ¿no? Pero nosotros tenemos dentro de nuestra espiritualidad carismática, casi siempre, tanto diariamente en nuestra oración personal, como en las oraciones comunitarias que tenemos, pues tenemos un tiempo de alabanza, que repito, los cantos son de las cosas que yo siento que mucho nos enriquecen, que Dios nos ha bendecido mucho, Sí, claro. pero bueno, tiempo de alabanza, de adoración, pero también hay momentos de mucho silencio comunitario, 1000 personas en silencio. Recibiendo la palabra en el corazón. Exactamente, o sea, rumiándola, masticándola, respondiendo, o en una oración más queda, o en oración en lenguas. Entonces no es lo que en ocasiones pensamos, no es solamente lo que en ocasiones tendemos a tener como un paradigma de lo que nos viene de la renovación carismática. Sí, o sea, como muy escandaloso. Exactamente, ¿verdad? Oye, No. David, y por ejemplo el nombre de ustedes, que Sí. son servidores de la palabra, ¿tiene que ver con qué? ¿Qué apostolado Somos hacen o cómo? Siervos de la palabra, y hablamos de la palabra en 3 sentidos. Ujú. Siervos de la palabra, Jesucristo, es decir, somos siervos porque Jesucristo es la palabra encarnada, el Logos, el Verbo, Claro. entonces nos sabemos como siervos de Cristo. Ujú. Somos siervos de la palabra que Dios anuncia, es decir, también evangelizamos. Nuestro principal apostolado es la evangelización, pero también el discipulado, el hacer discípulos, porque una cosa es evangelizar y el querigma, Claro. que puedan escuchar Sí, la inicio, buena el nueva de inicio, Dios, el ujú. inicio, pero otra cosa es la formación en carácter, el discipulado que toma años, Muchos años. y en donde entonces ahí sí, pues, acabo 5 minutos antes de esta reunión, estaba con un grupo de 7 muchachos, que todas las semanas me reúno con ellos para hablar de cómo está su vida, de dar cuentas, de ayudarlos, de discipularlos, de formarlos en carácter, y es una reunión infalible todas las semanas. Y así en nuestras comunidades, los famosos grupos pastorales que tenemos, siervos de Cristo, que es palabra de Dios, Sí. siervos del Evangelio, que es la Ujú. palabra que Dios anunció, y siervos también de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como dice Apocalipsis. Dulce Entonces, y amarga. Entonces somos siervos de nuestras comunidades también. Servimos mucho a nuestras comunidades, atendiendo a nuestros hijos, a los hijos de los miembros de las comunidades. Tenemos programas de niños, programas de adolescentes, programas de universitarios, programas de solteros profesionales, programas de matrimonios, o sea, toda la gama. Ahorita GESE pues tiene cerca de 2000 matrimonios en, no sé, creo que más de 30 MCMs, Misión Católica Matrimonial. ¿Y tú ahorita de quién estás encargado actualmente? Ahorita, interesantemente, yo trabajo mucho, soy, digamos, uno de los líderes, o llamamos coordinadores en la comunidad GESE. No tengo muchas responsabilidades locales. Como por 2 décadas tuve muchas de esas. Porque, paréntesis, porque sí te viniste a fundar a Monterrey. Sí, Sí, eso fue lo que no dejamos bien así, claro. Sí te exactamente. viniste a fundar a Monterrey. Sí, eso 20 dejé- años trabajándolo aquí. Exactamente. Y ahorita ya estás... Ya llevamos 27. Los últimos Ajá. 7 años, más bien, yo viajo mucho. Entonces voy a visitar comunidades en México, en el centro y en Sudamérica. Ándale. Ayudarles en la construcción y consolidación de las comunidades. Porque las comunidades también tienen un proceso, así como cada individuo son 7 años. Sí. Las comunidades son como 25 años. Sí, sí. De ser una comunidad que está iniciando hasta ser una Ajá. comunidad Madura. madura y formada. Claro. Hay que formar los líderes, hay que formar, ¿no? Hay pues toda una catequesis
y formación para las comunidades también. Y todo eso, Entonces, pues ya pues tienes toda la experiencia de lo que se ha hecho en otras comunidades aquí mismo, y entonces vas a replicar eso. Exactamente. Bueno, Entonces, a dar cursos, a formar personas, a replicar eso, dependiendo de la etapa en la que estén como comunidad, ayudarles. Y es igual como, o sea, hay católicos y hay también no... Pero todos... aquí en Latinoamérica todos somos católicos. Nada más ok. hay una comunidad en Costa Rica que es ecuménica, pero pues tiene solamente como unos 10 protestantes de los 400 adultos. Pero a mí me toca ayudar, digamos, a las comunidades católicas, principalmente. Es que sabes que se me hace muy interesante cómo haces esa unidad, ¿no? Ujú. de todas esas comunidades, o sea... Bueno, entre todas las comunidades sí existen, y de veras, porque, por ejemplo, todas las comunidades tienen a alguien que les ayuda de fuera. Entonces, literalmente, por ejemplo, las comunidades en su etapa de formación reciben a 8 personas en el año, no al mismo tiempo, claro. pero Se por van ejemplo, repartiendo. 2 personas que les ayudan con jóvenes, 2 personas que les ayudan con matrimonios, Que los van que les asesorando. ayudan con mujeres, que les ayudan con niños, que les ayudan con el servicio, que los van asesorando. Y luego también hay eventos, ¿verdad?, continuamente, que son más allá de sus comunidades locales. Y hay mucho intercambio. Por ejemplo, estamos planeando un evento en Tampico 2018 que esperamos 800 personas para familias universitarias. Vamos a tomar vacaciones juntos. Ay, qué padrísimo. ¿Verdad? Sí. Entonces, Sí. Ya están ahorrando para sí, eso. ya estamos ahorrando para eso. Es que tenemos muchas, amigas de GESER. Okay. Sí. Entonces, o sea, sí, no es algo solamente en el papel. Parte de mis viajes pues es asistir a muchas reuniones de los líderes de las comunidades para ponernos de acuerdo y tomar decisiones en relación a la zona que es México, o en relación a la región que es Latinoamérica, o en relación al mundo, que existe la región de Norteamérica, que es Estados Unidos, la región latinoamericana, la región europea del Medio Oriente, la región asiática, la región del Pacífico Sur, Nueva Zelanda. Y todos Australia. comparten la misma formación, los Todos mismos. compartimos la misma Que formación. es donde pertenecen a esta comunidad A la espada del internacional. espíritu. Así es. Oye, y entonces, ¿en qué aspectos son autónomos? Bueno, digamos que cada comunidad escoge a sus líderes, o sea, no es como alguien viene de fuera y Los impone. los impone. Y de hecho es una protección cuando hay dificultades en una comunidad, ¿verdad? Como en Viene todos. gente de fuera a ayudar. A resolver. Entonces, tenemos un núcleo común, así le llamamos, ¿verdad?, que consta como de 7 elementos. Uno de ellos es la enseñanza, ¿verdad? Otro de ellos es como el apoyo pastoral. Todas las comunidades tienen un sistema de apoyo pastoral, estos grupos pastorales que tenemos. Todas las comunidades también tienen que colaborar, aún financieramente, pues para hacer posible la realidad internacional, porque si no, pues, ¿de dónde salen los viáticos? Los viáticos, exactamente. Entonces y ese núcleo común nos comprometemos para ser parte del Espada del Espíritu a vivirlo. Pero aparte de eso, cada comunidad va a poder. Pero entonces se respeta mucho, o sea, las comunidades son autónomas porque van a poder tomar sus propias decisiones, cuándo tener tal retiro, a quién invitar, qué cursos dar, etc. Siempre y cuando hagas esto. Y claramente y tenemos, por ejemplo, a nivel internacional también acordados como una currícula de formación para los líderes. Es decir, si tú vas a ser un líder en una comunidad, vas a tener que tener todo esto. Currículum. El currículum. Hay que tomar. Sí, ¿verdad? Y eso es porque si no, ¿qué nos hace uno? Claro. Y además la convivencia y el compartir que tenemos principalmente se da a nivel de jóvenes, pero no tanto a nivel de familia porque es más difícil, pero aún así sí se da, pero sí se da a nivel de... Así más fuerte aquí en Monterrey por el don de Federico, ¿verdad? Sí. O es también en cada comunidad hay así un líder de ministerio musical o como De le hecho llaman. acabamos de tener hace unos meses un encuentro
de ministerios de música o de líderes de música, que fueron como 300 de toda la región Qué padre. iberoamericana. Lo Wow. tuvimos en la casa de la iglesia, ahí en Corregidora, Mira. ¿verdad? ¿Cómo Entonces, no fuimos? tenemos, ¿Cómo no a fuimos? nivel Sí, nuestro sí compartimos mucho la música, pero sí hay otros autores excepcionales. Hay unos autores en Estados Unidos, sobre todo uno en los últimos 10 años, que ha compuesto música increíblemente ungida. ¿Cómo se llama, Ed Conlin. Ed Conlin. Podemos buscar en YouTube y encontrar su música. Probablemente. Ed Conlin. Yo creo que sí. Digo, porque Gesed tiene mucha música en YouTube. Así es. Para nuestros Sí. radioescuchas que lo busquen, Sí. así que pueden encontrar de todo de Gesed. Sí. Tendrá como cuántas canciones tendrá No. Gesed, no, Como miles. 50 CDs. Sí, o sea, Sí. yo creo que sí ya llega a miles, ¿no? Sí. De todo, o sea, de todos los ritmos y todo. Federico, Maravilloso. es cierto. Federico es impresionante, ¿no? Sí, Un don impresionante. ¿de dónde sale tanto? Sí. Pues qué padre, David, que tú también te propongas Así a componer que, para a que... veces suelo decir que yo, los cantos, fue una labor de parto para mí. Sí. Que se me hace tan interesante Sí, sí, eso, sí, David, sí. porque sabes que yo vengo de una familia de músicos, pero yo lo único que heredé fue el buen oído. Ah, ya. Sí, no tengo ni voz ni composición. Pero yo de repente tengo una idea que quisiera que estuviera en una música bonita y pues no, ni modo, ¿verdad? Bueno, Ah, ya bueno. tienes Ah, el no, me tengo que poner Carácter, carácter, exacto. señor. Sí. Sí, necesitamos nuestra música de maternidad espiritual. ¿Mm? Adelante. Sí, sí. David, esta hora ha sido riquísima, Exacto. ha sido un placer poder conocer la obra del Espíritu Santo a través de este carisma que se te ha regalado a ti y a la iglesia. Gracias. Y pues te queremos pedir que para cerrar el programa Claro. nos dirijas una oración, Claro por que sí. favor, a su estilo, Claro. ¿no? ¿Mm? Señor, te alabamos, te bendecimos el día de hoy. Reconocemos que vives en nuestros corazones. Te damos gracias por tu presencia amorosa. Señor, gracias por la manera en que actúas en tu iglesia. Gracias por esfuerzos evangelísticos como este que Mónica y Julie llevan a cabo. Señor, te pido que las bendigas, que las unas, que las uses para tu mayor gloria, que les permitas también ver el fruto del esfuerzo que llevan a cabo. Señor, te pido también que les permitas descubrirte a ti en sus corazones, que les hagas saber el profundo amor que tienes para ellas. Señor, te pedimos que te quedes con nosotros en nuestras labores, que nos bendigas y que bendigas a todos a quienes nos escuchan. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos esta hora. Les recordamos que pueden buscar la página de Facebook Maternidad Espiritual Sacerdotal _ Madres de Jesús Sacerdote, donde nosotros les compartimos muchas reflexiones acerca de nuestra vocación, cómo profundizarla. También los invitamos aquí en Radio Amigos de Jesús todos los miércoles a las 8:30 tenemos nuestra hora santa. Y pueden, además de sintonizarnos, pueden acudir aquí al oratorio que está en Eugenio Garzazada. Y también cada primer viernes de mes tenemos nuestra misa a las 12, por si gustan acompañarnos, como les digo, aquí en el oratorio de Radio Amigos de Jesús. Pues es todo por esta hora. Gracias, Teresita, porque gracias a ti pudimos contactar a David Mijares. Y Es una gracias, belleza. Julie. Sí, Sí. pues muy Mira que contentos de haber estado con ustedes. Gracias, comadre. Ya, pues es el rostro de Jesús. Sí. Muy recomendado, ¿no? Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga. Gracias por la invitación, de veras. Muchas gracias.